Pues 1:06 y comenzamos ya esta mesa especial hoy con motivo del Día del Libro. Y por cierto, Álvaro, ha recibido el premio Cervantes Álvaro Pombo, ¿no? Sí, el escritor cántabro ayer ponía en duda su asistencia a recibir el premio por su delicado estado de salud, pero bueno, finalmente ha hecho un esfuerzo y ha acudido a recibir por parte de sus majestades los Reyes de España ese premio Cervantes, el escritor Álvaro Pombo. Estupendo. Bueno, pues hoy, con motivo del Día del Libro, tenemos una mesa especial dedicada a la lectura y nos acompaña Mónica Bóveda, que es creadora y directora del Show de la Palabra y con más de 20 años de experiencia en el campo de la comunicación y el liderazgo. Y también se unen a esta mesa Mariajo Gutiérrez y Aleja Fernández. Ambas son lectoras del Club de la Lectura Online, creado precisamente por Mónica, del que luego vamos a hablar. De ese club y de otro, que es presencial. Buenos días, chicas, bienvenidas a El Mirador. Buenos días. Estamos encantados de que nos acompañéis en esta tertulia sobre la lectura en este día especial hoy del Día del Libro. Así que, a ver, os cuento un poquito. Bueno, según los últimos estudios realizados en enero de este mismo año, por primera vez el porcentaje de población que lee libros en su tiempo libre supera el 65%. El porcentaje de lectores frecuentes se mantiene en cifras superiores al 50%. Los datos rompen con el mito de que los jóvenes no leen. El 75,3% de la población entre 14 y 24 años lee libros en su tiempo libre. También, según estas estadísticas, el perfil del lector, dicen, el tipo del perfil del lector en nuestro país sería una mujer joven con estudios universitarios que vive en un ámbito urbano. Nos cuentan que se ha reducido el porcentaje de españoles que señalan que no leen nunca o casi nunca. Se ha reducido a un 34,5%. Por otro lado, persisten las diferencias en los índices de lectura entre las comunidades autónomas, entre mujeres y hombres y entre los diferentes tramos de edad. Sigue mejorando el porcentaje de lectores entre los mayores de 65 años, lo que reflejaría los efectos de la mejora en los niveles de estudio. La falta de tiempo sigue siendo el principal motivo de aquellos que no tienen la lectura entre sus actividades habituales. El 27% de estos prefiere emplear su tiempo, pues en otros entretenimientos. La lectura infantil sigue siendo mayoritaria. Crecen los hogares con menores de 6 años cuyos padres les leen libros habitualmente. Hablamos de un 78% y un 82% de los niños y niñas entre 6 y 9 años que ya leen solos. Fijaros, un 82%. En general, continuó creciendo el porcentaje también de españoles que compró algún libro en 2024. Nos hablan de un 53,8%. La librería tradicional se mantiene como el canal de compra habitual de libros, seguida de Internet y de las cadenas de librerías. Y como era de esperar, en esta época de tecnología en la que nos encontramos, crece el porcentaje de lectores en formato digital. Se incrementa hasta el 31,7% de la población. Y finalmente, el porcentaje de usuarios de audiolibros ya alcanza el 7,9%, con mayor proporción entre la población de 14 a 45 años. En cuanto a lectores por comunidades autónomas, Cantabria estaría por debajo de la media española, aunque se mantiene por encima de la barrera del 60%, siendo las primeras Madrid, País Vasco, Cataluña, Navarra, La Rioja y Galicia. Bueno, pues, ¿qué os parecen estos porcentajes? ¿Os han sorprendido, al igual que a mí, que esta mañana cuando hablaba con Mónica, pues buscando información y demás, yo no me esperaba para nada estos porcentajes tan altos. O sea, me ha sorprendido súper gratamente. Bueno, para vosotras entiendo que sois grandes lectoras, no os habrá sorprendido tanto, supongo. No sé, ¿qué opináis? Yo creo que nos sorprende porque habitualmente estas cifras no salen en la prensa, en el telediario. Normalmente nos muestran otras cifras totalmente diferentes, ¿no? Las noticias negativas. Claro. Y yo creo que esto hay que divulgarlo más, fomentarlo más, porque son evidencias que demuestra que hoy en día, pues oye, estamos leyendo más y es nuestra principal herramienta también para
para gestionar, ¿no? Para esta inteligencia artificial que viene por ahí. Nuestra principal herramienta es el poder de la lectura, así que son buenas noticias. Y como sociedad yo creo que tenemos asimilado que cada vez leemos menos y que los jóvenes no leen. Entonces, claro, y es todo lo contrario, claro, pero como todo sociedad nuestra percepción es esa. Cuando viene Begoña y te da de morros con las estadísticas, dices, ahí va. Que no, que te estás equivocando, Begoña. María Jualeja, ¿qué Pero, pensáis? Sí, mira, yo con lo que decía Mónica, bueno, con los datos que tú nos has comentado y lo que dice él de la sociedad, que no nos pone la fotografía de toda la gente que lee, pues hombre, a mí me parece que debería hacerlo, porque es también un fin. O sea, quiero decir que en la medida que tú ves que hay gente que lee mucho, a ti te anima a leer más todavía. Entonces a mí me parece que los medios de comunicación tenéis una obligación de manifestar todos esos datos y, bueno, por supuesto, ya bajando en la escala, pues en los colegios, animación a la lectura, en las bibliotecas, en las librerías. Aleja, ¿tú qué opinas? A mí me sorprenden las cifras. Acércate al micro. Habla al micro, no a Begoña. Me sorprenden las cifras, aunque, bueno, yo cuento cuentos en los coles a los niños, ya que pertenezco a la asociación de dislexia. Y bueno, pues los niños con problemas de aprendizaje que tienen dificultades para leer, nosotros de esta manera visibilizamos, y sí que es cierto que cuando vamos allí los niños nos cuentan que sus papás les leen, que les gusta la lectura, aunque la imagen que se dé luego es de niños con teléfonos móviles o digitales, lo que nos encontramos son otra cosa, o sea, niños muy dispuestos a escucharnos y a aceptar que otros niños pueden tener problemas en la lectura. Estaba viendo el 82% de los niños entre 6 y 9 años. O sea, 82%. Es una maravilla, ya desde pequeñitos. Entre 6 y 9. Entre 6 y 9, sí. Yo creo que el problema viene posterior, en edades de... Pero de 14 a 24, fíjate, sí. qué porcentajes. Pero de 14 a 16, 17 yo creo que viene el problema bajo mi punto de vista, por el tipo de libros que les obligamos a leer en los centros educativos. Bueno, pero yo creo que han cambiado un poquito las cosas, ¿no? Últimamente, porque, por ejemplo, yo recuerdo, yo tengo, para vosotras que no, bueno, que no lo sabéis, los oyentes ya lo saben, yo tengo una hija de 22 y otra de 25. Y en la época del instituto, pues tenían que leer 8 o 9 libros, me parece que eran, ¿no? Cada trimestre yo creo que eran 3 libros al trimestre o algo así. Y sí que es verdad que alguno era como que las daba un poquito igual, pero en general las gustaba mucho. Sin embargo, en nuestra época yo recuerdo que eran... También depende del seminario de lengua, o sea, de los profesores y lo que decidan los profesores. Pero yo creo que en línea general sí que habría... A mí, yo siempre lo digo, me cambió Marina de Carlos Ruiz Zafón, que me obligaron a leerle no sé en qué curso sería, en X curso, en el que fuese, es el que me cambia completamente la visión en cuanto a la lectura y cuando me aficiono realmente a la lectura, con ese Marina de Carlos Ruiz Zafón, y fue libro obligado, pero... No siempre eran ese tipo de libros. Claro. Es que es cierto que a los niños en los institutos les hacen leer los libros que manda el profesor, sí. Pero además la forma de compartirlo es a través luego de una prueba o un examen, entonces lo convierte todo un poco más tedioso. Y que todo lo que es por obligación al final, ¿verdad? Sí. En cambio, no sé, en un club de lectura compartimos cada uno nuestras ideas del libro, es diferente. Un enfoque, ahora hay muchos profesores que cambian este enfoque porque hacer un examen del libro que has leído, si a cada uno nos va a llegar un mensaje diferente. Claro. Entonces, Hombre, yo creo que todo está cambiando ahí un poco. Que hay resúmenes por internet, hoy el día con la inteligencia artificial. Ya, pero eso no se puede hacer. No se puede hacer, pero los adolescentes lo hacen, Begoña. Entonces, algunos, pero que lo hacen. Entonces, claro, no tiene sentido ese tipo de pruebas. Sobre el libro. Bueno, pero no hay que olvidarse de la literatura de calidad, es decir, tenemos que leer y está bien que los jóvenes suban ese tanto por ciento por esos libros que les enganchan, pero también es necesario que no se olviden esos libros, ¿no? Clásicos, de base, de pilares clásicos, donde hay que aprender
esa literatura y esas... Antes de eso hay que, yo creo, conseguir un libro que les enganche de verdad. Y luego ya en bachillerato, por ejemplo, habrá tiempo de leer... Platero, lo que sea, los clásicos de verdad. Una cosita... El Quijote. Bueno, yo el Quijote tengo los 2 tomos en una edición especial y demás, y reconozco haber leído solamente uno, Son 2 tochos grandes y solo he leído el primer tomo, el segundo no. Bueno, algún día lo leeré. Creo... Sí, no, dinos. Perdón, no, yo creo que es que, claro, la palabra obligación ya te echa para atrás. Sí. Pero por eso es tan importante que el profesor o la profesora motive tremendamente a ese alumnado, porque lo que les diga les va a hacer que lean el libro o no le lean. Entonces, claro, te lo dan así en frío. Tienes que leer esto y esto, y bueno, pues lo lees por obligación, algunos, otros no. Claro. Pero si ya te lo motivan, te hablan de historias del autor o del autor, vamos. Y lo vives, los libros hay que vivirlos. Cambia totalmente. Si se vive el Quijote, si se viviese el Quijote. Cambia totalmente. Hay que viajar con el libro y esa imaginación. Claro. ¿Sí? Y se huele, hay olores también que llegas a oler cuando estás cuando te están describiendo, claro que sí. Nosotros en el Club de Lectura hemos leído un libro que precisamente Mariajo comentó en la sesión que el libro le evocaba olores. No recuerdo ahora el título del libro. Es que era de Murakami. Es que los japoneses cuidan tantísimo toda la estética, y entonces es que era un libro objeto, o sea, es que no podías dejar de tocarlo, de mirarlo, de olerlo, y eso, esa sensibilidad, yo creo que en las edades más infantiles, que los padres, bueno, pues lo hacen con los hijos, pero luego igual se pierde más, esa sensibilidad y esa manera de enfocar un libro hace que tú ya lo veas de otra manera. Así es. Independientemente del contenido que tenga, que también es muy importante. Pero todo, o sea, que el ojo salte a más que a las palabras. Así es. Mira, hablábamos de olores y para mí sí hay un libro que describe los olores, bueno, más allá de lo que uno se puede imaginar, es precisamente El perfume de Patrick Süskind, que, bueno, yo tengo un podcast exclusivamente hecho solo de esa novela, porque me parece, bueno, una fantasía pura. No son olores precisamente maravillosos los que llegas a descubrir, pero vamos, es una descripción del olor impresionante. Bueno, que se nos va el tiempo y hay muchas cosas de las que hablar. Quería preguntaros qué significa la lectura para vosotros, qué aporta a vuestras vidas, pero se nos va el tiempo, no sé, así a grandes rasgos, decirnos qué significa. A ver, esa lectura para vosotros, ¿qué aporta para vosotras? Para mí, por ejemplo, a mí los libros lo que me aportan muchísimo son valores de vida. A mí los libros me enseñan a vivir. Cada uno de los libros que hemos leído en el Club de Lectura pues nos ha aportado cosas muy diferentes. El último que hemos leído es En busca del sentido, de Víctor Frank, un libro muy duro, que bueno, pues nos ha aportado el valor del sufrimiento, ¿no? Que lo puedes ver de las dos caras. O por ejemplo el libro de las gratitudes, ¿no? Ese valor del agradecimiento hacia los demás. Los valores de vida para mí serían lo que más puede transmitir un libro. Para vosotras, ¿qué es la lectura, chicas? Para mí, leer es vivir. Bien definido. Yo creo que no hay más que decir. Es complicado hablar después de eso. Aleja, para ti. Yo estoy de acuerdo con las dos, pero bueno, para mí la lectura, en mi caso particular, en mi vida juega algo muy importante, ya que, como os he dicho, sí, que vas por los coles, del aprendizaje, pues hay que visibilizarlos, pero bueno, aparte de eso, acabar el día con un libro y poder evadirte de este mundo que va a toda velocidad, o sea que es una forma también de viajar, aparte de las tecnologías. Para mí es viajar, leer. Bueno, y un aprendizaje brutal, brutal. O sea, lo que aprendes a través de los libros y de la lectura es
Y a ser más empáticos, porque es que te metes en el personaje, pues como los actores y las actrices, ¿no? Que se meten tanto en el personaje que luego son más empáticos con los demás, ¿no? Y entiendes mejor a las otras personas. Y además es que es súper subjetivo, porque cada uno lee un libro y le da... Lo percibes de forma diferente. Lo percibe de forma diferente. Entonces, eso es lo bonito de los clubes de lectura, que ahí cada uno da su opinión. Y entonces dices, andan, esto no me había fijado yo. Y socializamos de alguna manera las lecturas, ¿no? Pues vamos con esos clubes de lectura. Perdona, te interrumpí. Mónica, hace 5 años, luego hablamos de lo que va a haber el 24, lo que va a haber el día 6, creo que también me has dicho. Pero tú hace 5 años iniciaste un club de lectura online. Más recientemente se ha creado otro presencial a través del Ayuntamiento de Santander. ¿Es, Mónica, el presencial? Sí. Sí, ¿no? Pues eso ahora lo explicamos, pero bueno, básicamente, coméntanos un poquito en qué consiste el online, en qué consiste el presencial. Y ahora abrimos un poquito de debate aquí entre todos para que nos contéis pues qué hacéis, al final en qué consisten, ¿no? Estos clubes de lectura. Y luego hablamos de ese aniversario, de lo que va a ocurrir también el día 6 y del show de la palabra y tantas cosas y que se nos va el tiempo. Tenemos mucho que contar. Madre mía. Bueno, cuéntanos, los clubes de lectura. Bueno, la lectura ya sabemos aquí que es un pilar fundamental para aprender a hablar bien en público, ¿no? Para hablar en público tenemos que saber leer. Y como la lectura, yo pensaba hace 5 años que no estaba tan presente en los jóvenes ni en las personas mayores, pues comencé con ese club de lectura en pleno confinamiento, un club de lectura en formato online, donde, bueno, lo que quería era fomentar la lectura y luego pues que nos aportasen nuevas palabras esos encuentros y nuevas perspectivas. El Club de Lectura Online de Eso de la Palabra empezó hace 5 años, en pleno confinamiento, 20 de mayo, donde en esa primera sesión solo nos juntamos 4 personas. Bueno, ni tan mal. 4 personas en un formato online y entre ellas estaba Aleja, Tomás y Carmen. Es tu primera, bueno, voy a decir alumna. No, eres una de las primeras personas que forma parte de ese club, ¿no? Sí, así es. Eso es. De hecho, Alejandra, el libro que nos recomendó en aquellas primeras sesiones, si no me equivoco, lo tengo por aquí apuntado, es El amigo de creo que el autor era Ingrid, bueno, ahora no recuerdo el autor, por aquí, Sigrid Núñez, nos recomendó ese libro. Y bueno, empezamos así las sesiones. El objetivo de las sesiones es leernos ese libro y luego hablar sobre los valores de vida. Pero tenéis, perdona que te interrumpa, tenéis que leeros cada uno el libro... un libro en común. Sí, un libro en común. Pero, o sea, no hay una lectura... en voz alta, quiero decir. Yo entiendo que se leen en casa y luego lo ponen en común. Sí, pero es que a veces hay clubes de lectura que hacen lectura en voz alta y de determinados párrafos opinan. Bueno, cambiamos los formatos, Sí. Porque tenemos aquí a Aleja y a Mariajo, que en algunas intervenciones ellas han hecho lecturas dramatizadas. Vale, es que hay textos maravillosos que a veces leerlos en voz alta... Bueno, pues te hacen descubrir ciertos aspectos, ciertas cosas que igual cuando las estás leyendo tú no las aprecias, ¿no? Y las lee otro en voz alta y parece que descubres cosas nuevas. Por eso os decía que si alguna vez hacíais eso. Continúa. Sí, y bueno, nos vamos juntando en estas sesiones, son sesiones con una agenda marcada, dura exactamente 1 hora. ¿Cada cuánto o depende? Una vez al mes nos juntamos 1 hora en formato online y más o menos... Estamos 37 en el club de lectura, pero nos solemos conectar más o menos 12 personas. Ajá. Cada uno respeta el turno de los demás y se suele proponer una reflexión, ¿no? Hay una persona que es la que hace la introducción del libro, habla del autor o de la autora, nos hace un breve resumen y luego ya damos paso a las intervenciones de cada uno de los participantes. Y ahí cada uno, bueno, pues hace esa reflexión que proponemos en común o puedes hacer otro tipo de reflexión. Y luego siempre terminamos las sesiones hablando sobre o dando una frase que sintetiza la idea que has cogido de la reunión. Y ahí trabajamos también pues esa síntesis, ¿no? Y ese cierre pues es muy bonito porque cada uno, ¿no?, va transmitiendo ese mensaje, ese valor que le ha transmitido el libro y bueno, nos gustaría quedarnos siempre más tiempo en las sesiones, pero el tiempo es oro. Aleja, ¿qué ha supuesto para ti en estos 5 años ser una de las, ser la primera
y llevar estos 5 años en ese club? Realmente estar de la mano de Mónica Bóveda es un lujo porque la forma de gestionar el club nos lo pone a todos muy fácil, nos ayuda a ser muchísimo más creativos, a seguir practicando pues la conversación y el hablar en público, porque ahora ya hasta lo grabamos en podcast, que ha supuesto un paso más, y exponernos a que quede grabado y que alguien más escuche nuestras opiniones. Trabajar con los compañeros es algo maravilloso, porque al final hemos creado ahí una pequeña familia, todos somos diferentes, todos dependemos del show, del curso de Mónica, pero cada uno venimos de una rama diferente. Yo he hecho el curso tanto online como en persona, pero pues otros vienen de otros lugares. Estamos hablando del show de la palabra, que luego hablaremos de ello. Sí. Entonces, poder compartir lo mejor de un club de lectura, que yo hasta entonces ni había pertenecido a uno, ni había leído tanto, porque a mí me encantan los libros para infantiles, pero poder leer lo que decida otro por ti y exponerte a explicar si te ha gustado o qué te ha dejado, qué pozo te ha dejado, es fantástico. Pero lo mejor es que las historias en boca de uno o de otro se transforman, y esto es lo más bonito de un libro, como parece que cada uno hemos leído un libro diferente por nuestras vivencias y por nuestra cultura. Entonces nos aporta muchísimo. Y ¿Cómo se escogen los libros? ¿Quién los escoge? Aquí los alumnos, cada uno va decidiendo un libro, y de hecho este año hemos cambiado un poco la dinámica. En enero empezamos haciendo una cata de libros, Mariajo, ¿te acuerdas? Esa Caramba, cata de libro? ¿cómo se hace eso? No, o sea, hay que morder el libro. Cada uno escogimos una bebida que acompañaba ese libro, me gusta. Y hacíamos un breve bueno. resumen. Mariajo nos vendió El Principito, ¿verdad? Ay, qué maravilla pura, por Dios. Sí. No me acuerdo de la bebida que escogiste para El Principito. Agua. Pues sí. Algo rosado, ¿no? Con la rosa, con la rosa principal del Principito, sí, algo rosado, ¿verdad? Yo le metería algo, o un rosadito, un vinito rosado, si algo así. Si hubiéramos tenido esta entrevista antes, te hubiera hecho caso. ¿Verdad? Pero llega tarde. Sí, yo, mira, me uno desde luego a todo lo que ha dicho Aleja sobre Mónica, porque es que es la coordinadora perfecta. O sea, controla todos los tiempos, a todos nos da voz y voto, la verdad. Y yo me gustaría decir que la actitud cuando nos conectamos, la mía y la de todos, yo creo, es primero una sonrisa, que eso ya, o sea, porque ya nos conectamos y ya nos sonreímos. Y luego la curiosidad, porque yo tengo muchísima curiosidad por saber lo que otros compañeros y compañeras han pensado del libro que yo he leído. Claro. Entonces, mira, además, claro, tienes que tener mucha atención para no repetirte o para profundizar un poquito más en la idea o tal. Me parece algo maravilloso, de verdad, y luego socializas mucho. Claro. Porque además, como tenemos la doble, es online, pero 2 veces al año mínimo nos juntamos presencialmente. Qué bien. Una para acabar bueno, que lo cuente Mónica. Sí. Bueno, es que ya últimamente creo que hacemos hasta 3, Mariajo, 3 encuentros presenciales para mantener el online, porque el online es muy frío, aunque nos unen los libros, ¿no? Y como dice Mariajo, estás muy pendiente de a ver qué dice esta persona de este mismo libro, ¿no? ¿Cuál es su reflexión? Pues también hacemos esos encuentros presenciales para unirnos. Yo creo que uno de los beneficios principales de los libros, junto con el club de lectura, es también las personas que hemos conocido gracias al libro. Porque es que ya no solo las personas que estamos en los clubs, sino las personas que conocemos aparte por las rutas literarias y los aniversarios que vamos haciendo del Club de Lectura, que ya te contaré más adelante. Hay personas, pues por ejemplo, en el primer aniversario del Club de Lectura hicimos un homenaje a José María de Pereda, al libro Sotileza, y ahí Aleja nos presentó a José Luis Fernández de Ediciones Tantín.
que es un experto en Pereda, y nos acompañó a esa ruta. Y en el segundo aniversario vino la escritora Elena Vargas, la autora del libro Una dulcerencia, donde tanto Mariajo como Aleja hicieron una lectura dramatizada de los personajes espectacular. Qué bueno. Y ahí conocimos a la escritora. Y bueno, y para el quinto aniversario hemos conocido a unas personas. Cuéntanos, ¿qué se va a hacer? Es el momento de comentar. ¿Qué se va a hacer en el quinto aniversario? Que es el 24 de mayo, hemos escogido, José Luis Fernández nos ha recomendado el libro Un valle en el mar, de Concha Espina, una escritora de aquí de Santander, olvidada, que fue nominada un montón de veces al premio Nobel, que nunca se lo dieron, nacida aquí en Santander. Y hay detrás una historia que contamos aquí en la radio espectacular, de que hizo una cápsula del tiempo y se ha perdido cápsula del tiempo. Y se perdió. Pues eso no lo sabíamos, nos lo contó también Mariajo, lo has contado ahora aquí también. Queremos dar ese homenaje que se merece a Concha Espina, una escritora aquí de Santander, esa cápsula del tiempo que nos encuentra. Y gracias a ese libro que nos recomendó José Luis Fernández, hemos conocido a Chema Bedia, presidente de la Asociación Avante, una asociación que ha nacido en Pedreña pues en el 2018, que defiende la cultura del remo y las mariscadoras. Si os habéis leído el libro Un valle en el mar, de Concha Espina, protagonista fue una mariscadora, se casa con un remero, y queremos conocer más de esa cultura. Y tenemos la suerte de conocer al presidente que defiende esa cultura olvidada, que os animo a que le contactéis con él para invitarle a este programa y que os hable. Podríamos hacer también otro encuentro de Un valle en el mar, de contar lo que hemos aprendido con esa asociación y el libro, ¿eh? Claro que sí. Porque esa ruta del quinto aniversario promete. Y va a venir también otra persona, Cristina, ahora se me ha olvidado el apellido. Argüello puede ser. ¿Cristina? Argüello. Ella es experta en Concha Espina. Ella ha hecho la tesis en Concha Espina, de Concha Espina, y nos va a acompañar a la ruta para hablarnos del libro Un valle en el mar y para hablarnos de la autora, junto con Chema, que encima es de Pedreña, y salen tantas cosas en el libro. Este libro, que sepáis que fue el último que escribió Concha Espina, y lo escribió ciega. Entonces, como nació en... Mazcuerra. Nació en Santander. En Santander. Pero luego vivió se fue a vivir a Mazcuerras. Que cambió de nombre a Malacoria y luego otra vez a Mazcuerras. Pues ella desde pequeñita, ya sabéis que en el libro de José María de Pereda, Sotileza habla de cómo era Santander en aquellos años, finales de 1880. El mar llegaba hasta la estación donde está ahora, la estación de autobuses. Pues ella nació en una casita al lado de la estación de autobuses, y yo creo que ella veía enfrente el valle en el mar, veía Pedreña, veía Somo. Sí, porque, perdona que te interrumpa, ella vivió en la casa que es la parte trasera del hotel ese que fue antiguamente el Hotel México. A lo de la estación de autobuses. Que ahora han puesto una placa, ¿verdad? MH o algo así. Sí, enfrente de la estación que hace esquina, efectivamente. Eso es. Ahora han puesto una placa porque como la alcaldesa está poniendo placas donde le... Han puesto una placa recordando a Concha Espina. Eso es. Pues Cristina Fernández Gallo es. Gracias, Aleja. Cristina Fernández, que nos va a acompañar y nos va a hablar muchísimo más de la autora del libro. Es un libro pues que cuesta leer, pues como Sotileza, todos estos libros que nos obligan a leerlos, pero clásicos. Que no hay clásicos, pero que no hay que perderlos, porque perderíamos una parte de nosotros. Eso es. Pero esos libros, para enganchar a la gente joven, hace falta hacer este tipo de rutas, de encuentros, para entender mejor esos libros y vivirlos, ¿no? Mónica, y hay gente que nos esté escuchando ahora que quiera, si quiere acompañaros, ¿puede hacerlo o tiene que pertenecer al club? ¿Cómo son las bases? A ver, en principio vienen los que pertenecen al club, pero si hay alguien interesado que nos esté escuchando, que me escriba a través de la página elshowdelapalabra.com, www.elshowdelapalabra.com, que me mande un mensaje y miramos a ver si queda alguna plaza para gente que se quiera apuntar. Correcto. Y nos vamos... ¿Con el show de la palabra? Antes de eso, con el presencial, que todavía no había acudido nadie, me decías, pero que el próximo es el 6... Tenemos otro club, que es el club de lectura presencial, que es un club que se hace en el Centro Cultural Fernando Ateca. Es una actividad promovida por el Ayuntamiento de Santander, sobre todo... Quien está detrás es el Centro Cultural Madrazo, quien ha propuesto la iniciativa, y desde septiembre nos vamos encontrando en formato presencial. Seguimos un mismo formato que el online, de hecho,
hay lectores del online que se han unido también al formato presencial. Seguimos también una agenda, hablamos de libros, y el próximo encuentro que vamos a tener en el presencial es el 6 de mayo en el Salón de Actos del Centro Cultural Fernando Ateca, donde vamos a hablar del libro Una dulce herencia de Elena Vargas. Es un libro, una novela que la propusimos en el segundo aniversario, y es una novela que habla del Santander de 1918 más o menos. Caramba. La época cuando venía Alfonso XIII aquí a veranear, que se trajo a toda la realeza, y la época donde venían todos los que se habían ido a Cuba, los burgueses, que habían, la gente de aquí que se había ido y había hecho el dinero, ¿no?, con el azúcar allí en Cuba, vinieron aquí en este libro novela los encuentros que había entre la burguesía y la realeza aquí en Santander, y es un libro que te ayuda a entender cómo es la gente de Santander. Por cierto, hablando de indianos, déjame hacer un paréntesis publicitario. El viernes vamos a hablar con Hispania Nostra, que es la asociación que hace la lista roja de patrimonio, que acaban de incluir la palmera indiana en Cantabria como especie que tiene peligro de extinguirse por el picudo rojo, efectivamente. Y los libros los vimos tanto que Aleja, en su momento, cuando leímos Una dulce herencia, nos pasó un documental de los indianos, y en ese documental hablaban que todos los que volvían aquí a Cantabria, en su jardín siempre había una palmera. Sí, claro. Para recordar a Cuba, ¿no? Es uno de los símbolos de los indianos, la palmera. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ya a la vuelta, que nos queda ya muy poquito tiempo, hablamos del show de la palabra. Mix FM. Marmolería El Campón, una empresa dedicada a la venta e instalación de piedras naturales y todo tipo de mármoles. Les ofrecemos una extensa variedad para fachadas, cocinas y baños. Marmolería El Campón, trabajamos con las mejores marcas y nuestra experiencia nos permite asesorarle sobre lo mejor, dependiendo de sus gustos o necesidades. Visítenos en el Polígono El Campón, nave 22, teléfono 942 34 1299. ¡Hey! Ya está aquí el Jam Park El Molinillo en el Polígono La Cerrada en Maliaño, al lado de Decogar. Con más de 2.000 metros cuadrados de diversión, este parque te ofrece una amplia variedad de atracciones emocionantes como camas elásticas, rocódromos, tobogán de hasta 7 metros, toro mecánico y mucho más. Una experiencia inolvidable para todas las edades. Disponemos también de cafetería donde puedes tomarte algo tranquilamente mientras los demás disfrutan del parque. Busca información en www.elmolinillo Jam Park o acércate a nuestras instalaciones en el Polígono La Cerrada en Maliaño. Recuperaciones Raos es una empresa dedicada al reciclaje de metales y residuos férricos desde hace más de 20 años, comprando empresas y particulares. Reciclamos baterías, acero, cobre, zinc, aluminios y demás metales pagando al contado y con los mejores precios del mercado. Si tienes chatarra para vender, llámanos y te informamos en el 942 26 69 85. Estamos en el Polígono de Raos, frente al aparcamiento para camiones. recuperacionesraos.com. Supermercado Lejardi en Maliaño. Tienen las mejores carnes y frutas, además de ricos embutidos y productos lebaniegos. También disponen de panadería. Además está abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ideal para hacerte con los imprevistos de última hora. Y de paso puedes aprovechar y hacer la colada, ya que justo a su lado está la lavandería Autoservicio Lejardi. Y así matas 2 pájaros de un tiro. Supermercado Lejardi y lavandería Autoservicio Lejardi están en la calle Santa Teresa en Maliaño. Ven a conocerlo. ¿Quieres anunciarte en la radio? Si estás interesado en anunciarte con nosotros, no lo dudes y toma nota de nuestro número de teléfono 654 32 35 84 654 32 35 84. Déjate sorprender por nuestros precios. A veces, nada es lo que parece. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfruta de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Mix FM.
Pues 1:40, continuamos aquí en esta tertulia estupenda a propósito del Día del Libro que estamos teniendo hoy en el Mirador, en Mix FM, y nos quedan muy poquitos minutos, así que vamos a ir finalizando ya, pero antes, Mónica, cuéntanos, ¿qué es el Show de la Palabra? Bueno, pues el Show de la Palabra es un espacio formativo donde los niños, los jóvenes y los adultos viven una experiencia de aprendizaje para trabajar dos cositas. 1, el miedo escénico, y 2, para desarrollar las habilidades de comunicación. ¿Y qué pueden hacer para apuntarse? ¿En qué consiste? ¿Hay cursos, talleres? Cuéntanos un poquito más. Bueno, pues hay cursos en online, hay cursos en formato presencial. Si quieren recibir más información, que me escriban un correo a través de la página web elshowdelapalabra.com, y ahí que me pregunten por las sesiones que estoy ahora impartiendo. ¿Cuánto hace que lo montaste? Hace 7 años ya tiene 7 añitos eso de la palabra. ¿Cómo ha ido en estos 7 años? Pues ha ido fenomenal, porque ya llevo más de 1.500 sesiones, han pasado más de 5.000 alumnos y estoy muy contenta con los resultados. Estupendo. Bueno, pues entonces, para todos aquellos que quieran acudir a tus talleres, ¿son online, son presenciales? Online y presencial. Ambos, vale. El Show de la Palabra está en todo el mundo, ¿eh? Mis alumnos son de España, Europa y Latinoamérica. Fíjate, qué maravilla. Sí. Pues eso, recordamos a todos aquellos que nos estén escuchando y que quieran, pues acudir a tus cursos o simplemente bichear, echar un vistazo a la página. Recuérdanosla otra vez. www.elshowdelapalabra.com. By Mónica Bóveda. Eso es, las dos con B. Eso es, las dos con B. Bueno, pues eso, nos tenemos que ir despidiendo ya, pero antes os voy a dar paso para que nos leáis o nos digáis lo que queráis. Mariajo, Aleja, tú hablabas de una frase que habías visto maravillosa que nos contabas fuera de micros. Cuéntanos. Pues es que viniendo hace un ratito para acá, hemos visto en la pared de un colegio que ponía: si quieres aventura, embárcate en la lectura. Qué frase más, idónea, ¿eh? Es, ideal, perfecta. La hacemos nuestra esa frase, me ha gustado mucho. Bueno, Aleja, para despedirnos, querías leer un extracto de ¿qué nos vas a leer? A ver, ¿qué es? El libro La librería de los deseos, que me recomendó Pili, mi librera, porque yo soy admiradora de los libros en papel y de las librerías. Entonces dice así: érase una vez, así empiezan las historias que nos fascinan. Érase una vez una librería. ¿Qué es una librería? Un banco central de un tipo muy particular, en el que no se fabrican monedas. ¿O sí? Esas que nos permiten soñar y querer ser libres. Porque un libro de verdad, nos transforma. Despierta el reino de los deseos, el pueblo de los posibles, la armada invencible de los ¿por qué no?, que llevamos dentro. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué voz más radiofónica tienes, Aleja! ¡Qué bonito ha quedado! Gracias. ¡Qué mejor manera, ¿no?, de terminar con estas dos intervenciones! Bueno, y una cosa ya, para finalizar. ¿Alguna recomendación que queráis hacer a los oyentes sobre, no sé, algún libro que os haya marcado, que digáis, este se tiene que leer sí o sí? O, bueno, pues no sé, que haya significado algo en vuestras vidas, no sé. Yo tengo un libro, bueno, luego si quieren Mariajo y Aleja que recomienden otro, pero yo un libro que recomiendo sí o sí, que nos hemos leído en los dos clubs, es el libro de La trenza, de Leticia Colambani. Una historia de 3 mujeres, una situada en Estados Unidos, la otra en la India y la otra en Italia. Bueno, una historia que se entrelazan 3 vidas y es precioso este libro. Muy bonito. Estupendo, muy bien, pues tomamos nota de ese. ¿Alguno más que queráis recomendar que, bueno, pues que haya sido especial o que lo que decíamos antes, que os haya marcado de alguna manera? 24 horas en la vida de una mujer. Es muy cortito y te da la vuelta a la cabeza a mucha gente. De Stephen Zweig. Ajá, muy bien. Aleja. Yo quiero recomendar a todos los papis que lean libros a sus niños, a todos los adultos que sigan leyendo en voz alta y que sigan compartiendo los libros, que es algo maravilloso. Ajá. A mí me ha llegado ahora, me han pasado el Premio Planeta de Paloma Sánchez Garnica, me parece que es Victoria. ¿Sabéis algo de él? No lo he leído, pero me le han pasado para me parece que es Premio Planeta del 2024. Y me le han pasado, me han dicho, te le recomiendo, no te digo nada, simplemente te le recomiendo. Le tengo ahí
Y pues no lo hemos leído, bueno, pero cuando te lo leas nos dice. Ya os digo, a ver qué tal. Muy bien, pues Mónica, Mariajo, Aleja, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tertulia especial hoy en el Día del Libro. Ha sido un placer teneros por aquí. Y bueno, pues nada, ya a partir de ahora, pues nada, cuando queráis, esta es vuestra casa. Amigos. Gracias, de verdad. Gracias. Buen día. Muchas Adiós. gracias.